Bienvenidos de nuevo a todos. Muchas gracias por estar aquí y gracias también a quienes os habéis suscrito recientemente a mi Patreon y a mi Substack. Después del anuncio que hice la semana pasada, me alegró muchísimo ver que tantos de vosotros os unisteis a esas plataformas. Por desgracia, como ya comenté antes, YouTube ha empezado a dar de baja a suscriptores de mi canal sin motivo. A veces veo que desaparecen entre 100 y 200 suscriptores en solo 24 horas. Y eso es algo muy raro. Por supuesto, lo tomo como una señal de que quizá algo peor pueda pasarle al canal. Así que si aún no lo habéis hecho, os pido que os toméis un momento para seguirme gratis, o si podéis, con una suscripción de pago en Substack y en Patreon. De verdad, valoro muchísimo vuestro apoyo. Y conviene hacerlo por si acaso ocurre algo y el canal de YouTube acaba cerrado. De acuerdo. Una de las mayores burbujas en la economía estadounidense ahora mismo es, por supuesto, la burbuja del capital privado. Se estima que vale unos 22 billones de dólares, y nadie está hablando de ello. Bueno, el capital privado se presentó en su momento como la forma más inteligente y dinámica del capitalismo. La idea era muy sencilla, muy rentable y, por tanto, tremendamente atractiva. Inversores con talento compraban empresas privadas, mejoraban su funcionamiento, aumentaban los ingresos, reducían las ineficiencias y al final vendían esos negocios con beneficios enormes, realmente enormes. A diferencia de las corporaciones cotizadas, que están atrapadas por la presión de los resultados trimestrales y anuales, por una montaña de requisitos de información y mucha burocracia, las empresas privadas se suponía que serían más ágiles e innovadoras. Y lo fueron durante un tiempo. Pero como la mayor parte de la actividad económica ocurre en empresas privadas y no en los mercados públicos, los inversores pensaron que el capital privado ofrecía acceso al verdadero motor del crecimiento económico. Esa idea pasó de ser una estrategia de inversión de nicho a convertirse en una industria global de varios billones de dólares. Pero seamos sinceros, podemos decir que el propio éxito del capital privado creó las condiciones para su inminente declive, del que vamos a hablar a continuación. A medida que el sector crecía, las firmas se centraron cada vez más en acumular activos bajo gestión en lugar de generar rentabilidades de inversión realmente excepcionales. La estructura de incentivos cambió hacia la obtención de comisiones de gestión sobre fondos enormes, realmente enormes, de capital. Hoy en día, por ejemplo, las firmas de capital privado acumulan en conjunto más de 2 billones de dólares en capital no invertido. Eso genera una presión enorme por cerrar acuerdos casi a cualquier precio y en cualquier circunstancia. Y eso, la verdad, nunca es una buena señal. Como consecuencia, las valoraciones se fueron alejando cada vez más de la realidad económica, de la realidad contable y financiera. ¿Y por qué ocurre eso? Pues porque las empresas dependen en gran medida de proyecciones de crecimiento demasiado optimistas, del apalancamiento y, por supuesto, de la ingeniería financiera, en lugar de una mejora real del negocio. A estas alturas me podrías preguntar, bueno, si eso es así, si lo que nos estás diciendo es cierto, ¿por qué funcionó ese modelo durante tanto tiempo? ¿Y cómo generó miles y miles de millones en beneficios? Pues es una pregunta excelente. El sistema funcionó porque los tipos de interés se mantuvieron cerca de mínimos históricos. La deuda barata permitió a las firmas de capital privado endeudarse de forma agresiva, refinanciarse con facilidad y aumentar las valoraciones mucho mejores. Pero si sigues mi trabajo, ya sabes que el entorno macroeconómico ha cambiado de forma drástica. Los tipos de interés más altos, las condiciones de crédito más estrictas y el crecimiento más lento han dejado al descubierto la fragilidad de muchas empresas respaldadas por fondos de capital privado. El sector acumula ahora decenas de miles de negocios sin vender, valorados en billones de dólares sobre el papel, aunque muchas de esas valoraciones quizá nunca se materialicen en el mercado real. Entonces, ¿cuál sería una buena palabra para describir esta situación?
Yo diría que la mejor palabra es burbuja. La industria del capital privado está dentro de una burbuja de varios billones de dólares que está a punto de estallar. La promesa central del capital privado, obtener rentabilidades superiores, como mencioné antes, ha empezado a desmoronarse. Los inversores aceptaron comisiones más altas, aceptaron la falta de liquidez y de transparencia porque realmente creían que el capital privado iba a superar con creces a los mercados públicos. Pero curiosamente, esa ventaja ya no existe. En los últimos años, los principales índices bursátiles como el S&P 500, por ejemplo, han ofrecido a menudo rentabilidades más altas que muchos fondos de capital privado, a pesar de ser más baratos, más líquidos y totalmente transparentes. Y eso ha llevado a muchos inversores a una pregunta incómoda. ¿Por qué inmovilizar el dinero durante décadas en estructuras opacas y con comisiones elevadas, cuando los fondos indexados simples pueden rendir mejor? No se puede hacer eso, no tiene ningún sentido. You can't do that. It just doesn't make any sense. Well, the industry's lack of transparency. Bueno, la falta de transparencia en el sector también ha intensificado las preocupaciones. A diferencia de los mercados públicos, donde los precios se determinan de forma continua mediante operaciones abiertas, las firmas de capital privado suelen valorar internamente sus propias carteras, y eso es una señal de alarma importante. Como antiguo auditor de una de las grandes cuatro, puedo decir que las valoraciones de la dirección, las previsiones y las hipótesis en las que normalmente se basan esas valoraciones no deberían aceptarse nunca sin ser revisadas, cuestionadas y comprobadas una y otra vez. Esta falta de supervisión y de transparencia deja mucho margen para valoraciones infladas o excesivamente optimistas. Los inversores, de hecho, están empezando a preguntarse cada vez más si muchos de los activos de capital privado valen realmente lo que las firmas dicen que valen en sus balances. Al mismo tiempo, las condiciones generales del mercado se han vuelto cada vez más incómodas también para el capital privado. El buen rendimiento de los mercados públicos ha hecho que las acciones tradicionales resulten más atractivas y seguras, mientras que la incertidumbre económica y la inflación han llevado a muchos inversores a buscar activos más seguros, como el oro, la plata o las materias primas en general. Incluso las acciones de grandes gestoras de activos alternativos como Blackstone o Apollo Global Management, entre otras, han caído, ya que los inversores empiezan a cuestionar la sostenibilidad del modelo de negocio del sector. El futuro más probable para el capital privado quizá no sea un colapso total, al menos no por ahora, pero yo diría que ese futuro se parece más a una larga etapa de estancamiento. Y en realidad no hay tanta diferencia entre las dos cosas. El sector puede seguir funcionando, pero con una recaudación más débil, con menores rendimientos y probablemente con un creciente escepticismo por parte de los inversores. Así que esa aura del capital privado como una forma superior de capitalismo se está desvaneciendo rápidamente. Lo que antes parecía un modelo de innovación, como mencioné antes, cada vez se parece más a un sistema sobrefinancializado, demasiado dependiente de la deuda barata, de las valoraciones infladas y de la ingeniería financiera. Irónicamente, el capital privado quizás solo pueda sobrevivir haciéndose más pequeño y volviendo en realidad a sus principios originales. Y eso se parecería a un sector más disciplinado, centrado en una mejora operativa real, en lugar de una expansión y un apalancamiento sin fin. Y al final, tendrá que demostrar que puede crear valor real. Pero la era del dinero fácil, del crecimiento explosivo y de la fe ciega en el capital privado parece estar llegando a su fin. Se ha acabado. La pregunta ahora no es si existen grietas en esa industria de 22 billones de dólares, sino cuánto tiempo más seguirán los inversores ignorándolas. Decidme en los comentarios si os gustaría que tratara más este tema en mi trabajo, en mi canal o también en mis otras plataformas. Me encantaría saber vuestra opinión en los comentarios. Dadle a me gusta, suscribíos y compartid. Y como siempre, espero veros en el próximo vídeo mañana. Cuidaos mucho. Take care.